Muy buenos días, querido pueblo costarricense, a toda la gente linda de Hablemos de Política y algo más. Esta mañana me encuentro en el despacho de don Luis Amador. Don Luis, buenos días, ¿qué Buenos tal? días y buenos Un días a los que gusto nos están viendo por saludarle. las cámaras. Saludos ahí a Andy que está en los controles. Queridos amigos de Hablemos de Política y algo más, don Luis, gracias por abrirnos las puertas acá, Mucho gusto. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Un ministerio muy importante, don Luis. Así es. Yo principalmente quiero felicitarlo, don Luis, por esa misión tan importante que usted hace en el gobierno, en el Ejecutivo. Porque sabemos, para entrar en contexto dentro de la entrevista, don Luis, que de una u otra manera vemos que usted llega a un ministerio y mi pregunta es cómo lo encuentra, don Luis, en esa formación. Es decir, por ejemplo, eh, vamos a ver, dentro de lo que viene siendo prácticamente, don Luis, una situación financiera muy dura, ¿no? Todos los costarricenses lo sabemos. Y usted llega acá y mi pregunta es cómo lo encuentra. Vea, hay que ver tres cosas. Primero, tenemos, no puedo ni decirle red vial, casi que mi cerebro está diciendo no use esa palabra. Tenemos un poco de calles y carreteras subestándar. Eso significa que nunca fueron diseñadas adecuadamente, significa que nunca le pusieron las cunetas que ocupaban, que nunca le pusieron los dispositivos de seguridad vial, que el ancho no es el ancho que debería de ser. Tenemos un desarrollo urbano que nunca fue controlado, en el sentido de que en otros sitios uno planea bien para que las zonas que son aptas se desarrollen, uno pone incentivos para que la gente pueda acceder a la vivienda, esas viviendas uno las concentra para que los autobuses y el servicio público puedan realmente llegar ahí y que la demanda sea tal que el transporte público sea bien eficiente y funcione la cosa bien. Bueno, en Costa Rica nada de eso pasó. Tenemos todo desperdigado en un área urbana gigantesca, donde la densidad es muy baja, donde las calles las hicieron con las uñas, mal hechas, y esa es la primera realidad en la que uno se encuentra. La segunda realidad en la que uno se encuentra es que agarraron a la institución, que es la rectora, que es este ministerio, y le arrancaron los brazos y las piernas y los pusieron por allá en instituciones que son feudos, como en aquella época medieval, ¿verdad? Donde Claro. cada quien manda y los intereses de algunos grupos se ven reflejados en juntas directivas donde vienen representantes de otros sectores. Claro. Entonces ahí empieza el entrabamiento sigue con una organización que nunca ha sido premiada, aquellos que trabajan bien y realmente se matan trabajando, no hay incentivos, no hay premios, y los que trabajan mal no hay forma de quitarlos eficientemente, hay que seguir procesos larguísimos. Claro. Y finalmente lo que usted menciona, que es un país en una realidad fiscal donde yo pago impuestos y usted paga impuestos. Cuando pagamos, ustedes ven lo que les rebajan impuestos, uno dice, ay Dios mío, ¿por qué mejor no me dejan esa platica en la bolsa, verdad? Me ayudaría mucho. Claro. Y si uno está dispuesto a pagar, o bueno, aunque no lo esté, se los quitan, de ahí uno espera verlos reflejados en obras. Pero el problema es que el Estado paternalista se hizo tan grande que las instituciones empezaron a meter gente, no son eficientes, como ya se lo dije, se pueden cambiar, pero entonces se absorbe mucho en eso, se absorbe mucho en pago de la deuda, porque el 47% de lo que usted paga en impuestos se van a pagar intereses de la deuda del país, o sea que ya quítele la mitad y la otra mitad le queda al gobierno, a eso quítele los salarios y le va quedando como un 20 y resto por ciento, y de ese 20 y resto por ciento hay que hacer la multiplicación de los panes, ¿verdad? De casi imposible. Entonces, esa es la realidad a la que uno llega a sentarse aquí. Por eso es que estamos moviendo la reforma del ministerio y de otros ministerios. Por eso es que estamos buscando otros esquemas de financiamiento y ahí yo he estado diciendo, necesitamos apalancarnos sobre peajes, necesitamos ver cómo traemos recursos de otro lado. Y no parece descabellado lo que salía la semana pasada, de ahí, si tenemos gas natural, y nos da plata, claro, para construir infraestructura y para mejorar, de ahí yo creo que vale la pena. Don Luis, mucha gente en casa me han consultado prácticamente en la página que nosotros manejamos por Facebook y es sobre la ruta 27, que es una ruta que todo el mundo se queja de esa ruta,
porque es un embudo, ¿verdad? Vienen los vehículos de todo lado, fum, fum, y llegan a una parte en la que es un embudo. Ahí está, ¿Y sí. qué es lo que ocurre ahí, don Luis? Para que usted nos pueda explicar. Ocurre que se dio la orden de inicio de una carretera que tenía planos de hace no sé cuántos años, entonces ya se sabía desde que arrancó que iba a llegar a colapsar eventualmente. Colapsó hace ya varios años, eso es evidente para todo el mundo. Yo también estaba en una presa ahí sentado 1 hora y media. Ahora lo que corresponde es ampliarla. El problema es que firmaron un contrato con una empresa que termina por plazo o por monto. El plazo se les vence en 10 años. El monto... En 10 años. Sí. El monto depende de lo que se ganen en peajes y eso hay que agarrar lo que les entra en peajes hoy y descontarlo. Eso significa dividirlo entre 1 más la tasa de interés elevado a la potencia, la cantidad de años, y eso se lleva 20 y resto de años para atrás. Entonces cuando usted hace 1.12, porque es un 12% elevado al 20 algo, 22, de ahí eso hace que lo que le entre en peaje se haga chiquitico, 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 y entonces casi no le baja el monto principal, ¿verdad? Claro. Es como cuando usted tiene una hipoteca y la tasa de interés es tan alta que lo que usted paga se le van intereses la gran mayoría y al principal le abona muy poco, igual. Sí. Entonces eso estuvo mal negociado, pero bueno. Ahora en la que estamos es viendo a ver de dónde sacamos recursos, porque por un lado no podemos adquirir más deuda, el país tiene compromisos fiscales con el Fondo Monetario, y entonces hay que buscar si tenemos algún inversionista externo que le inyecte plata a eso para la ampliación y que comparta el ingreso. O 2, ver si logramos que las operadoras de pensiones o algún otro mecanismo de esos... ¿Banco puede ser? Puede ser un banco contra una titularización, le inyecte plata, lo que pasa es que las operadoras van a querer una tasa más elevada, y entonces ahí está un poco el dime que te diré, pero esto es un dolor de cabeza. En lo que estás trabajando. Pues estuvimos trabajando tratando de ver si lográbamos demostrarles suficientes incumplimientos para decirles chao, hasta luego, jale. Sí. Pero de ahí no hay. Don Luis, y bueno, se habla mucho de los mandos medios. Es decir, ellos están acaparando. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque yo oigo al presidente hablar mucho de ello. Es complicado, ¿verdad? Entonces es un tema, Dios mío. Sí, vea, de ahí, desgraciadamente hay varias circunstancias. Una circunstancia es la misma que le decía, al no tener incentivos y al no tener forma de remover, entonces ingresan y son como estructuras de piedra, ¿va? Wow. Sí, entonces, ¿qué es lo más fácil para usted? Lo más fácil es no asumir responsabilidad, hacer su trabajo y entonces nada camina. Correcto. Eso es una parte de los mandos medios. Hay una parte de los mandos medios que sí se pone la camiseta, pero son los más jóvenes, los que hemos ido reemplazando, los que uno trata de motivar. Esos, hay unos cuantos que sí tengo que admitirlo, están veteando. Pero hay otros que son corruptos. ¿Verdad? Y de esos ya hemos quitado varios. Y ahí usted ve que lo metió y cuida y cuida entonces todos se cuidan las espaldas y todos son parte de la misma argolla porque todos fueron metidos uno en una posición, el otro en la otra, el otro en la otra, tanto que hasta figuras, bueno, es que tal vez no lo podría decir aquí en televisión, pero hay figuras altas, ¿verdad? De esos mandos medios que están ahí en la red de cuido. Jefes grandes. No, yo literal le pregunto, Luis, porque yo me imagino muchos periodistas se lo han preguntado. En este caso, literal, es bueno que el pueblo costarricense, queridos amigos que nos están viendo, que lo conozcan, que sea don Luis que se los diga, porque eso es aburrido, don Luis, entender y comprender que los mandos medios en este país se han apoderado tanto de este país, tanto es Costa Rica es tan rica, pues, que no se la han podido robar toda. Mire, ¿qué opina usted de eso? Costa Rica tiene muchos recursos, nada más antes de irme a esa parte, déjeme decirle que tenemos un sistema completamente entrabado. Para hacer cualquier cosa hay que hacer 1.000.000 de papeles. Mire, el otro día mapeamos para una expropiación y se duraban casi 3 meses. Para una expropiación. Expropiación. Porque revisaba algo, se lo pasaba a que volvía a revisar, después se lo pasaba a que volvía a revisar, después se lo pasaba a que hacía otra cosa, después a y se hacía una fila, bueno, lo bajamos a una semana, más o menos. A la fuerza, ¿verdad? Hubo que sentarlos a todos y leerles la cartilla al frente.
Usted lo va a hacer en un día, usted y usted lo van a hacer los tres a la misma vez, se van a sentar en la misma mesa, y usted lo van a hacer en paralelo, en 2 días, y se lo pasan a fulanito, ¿verdad? Tratando de agilizar cosas. Pero así son todos los procesos. Entonces, por un lado usted tiene las personas que ven que cuando alguien hace algo lo demandan y va para la corte y tiene que pagar de su propia bolsa, entonces les da miedo. Por otro lado, el sistema es entrabado, ¿verdad? Y entonces ahí es donde todo se pega. Parece como un barrial, como un atolladero, como una arena movediza. Claro, pero eso es como, yo lo digo lo tico, como, pucha, ¿cómo lo puedo decir? Que no suene feo, como compadre hablado, como que ya todo está ahí montado y cada quien le cubre la espalda, ¿no? A cada persona. Lo vemos de esa manera, don Luis. Sí. ¿Es que acaso hacen falta más regulaciones, más leyes? ¿Es que acaso hace falta más flexibilidad, porque cuando usted quiere quitar a alguien y usted sabe que tiene que quitar a esa persona, hay que hacer un proceso. Mire, a lo que vamos a la fecha, yo he quitado 2 personas de este ministerio de alta posición y he hecho a un lado, suspendido, como 4 más. Wow. Pero 1 año para eso. Para solo quitarlos. En la empresa privada, si fulanito no está funcionando, yo lo invito a ser profesionalmente exitoso en otro lado. Sí, claro. Chao. Sí, si y no pongo está... a alguien y yo mido si está trabajando y si se desempeña bien, ahí lo sostengo. Exactamente. Aquí no, aquí llegan y a los 3 meses ya se convierten en estatuas de piedra que no se pueden tocar. Claro. Don Luis, una pregunta que literal me hacen muchos de mis seguidores, que ahora son tus seguidores también, y bueno, es sobre el tema de los avances en esta institución en este año, que has podido hasta el momento, bueno, vemos avances muy bonitos, avances que es que eso es lo que me preguntan y me dicen, Richard, ¿qué es lo que pregúntele al ministro cuando vaya a la entrevista? Y fue la pregunta que más me hicieron sobre los avances de esta institución. En cuanto usted llega, encuentra aquí el MOP y vamos a ver, si lo vemos ahí en el mapa, don Luis, ¿cuánto avance se ha hecho? Porque yo lo veo y me pongo a pensar, esto se ha hecho, esto y aquello. Depende de lo que usted le llame avance, ¿verdad? Estábamos completamente paralizados en cero. En cero. Todas las plantas de asfalto cerradas, no había un solo contrato de conservación vial, no había forma de poner un bache en un hueco. Al puro inicio, porque no había contratos. Porque no había forma. Sí. Al puro inicio inclusive hicimos banca y compramos mezcla y nos fuimos a echarle asfalto a un hueco espantoso que había en circunvalación, porque no había forma. No había fondos, ¿ves? Aquí estaba... Fondos sí, pero contratos no. Ya. Y además las figuras que estaban al frente no estaban agilizando las cosas. Entonces, por ejemplo, uno de los cambios hechos fue el director de Obras Públicas. ¿Okay? Sí. O sea, hay cambios hechos. Otro cambio hecho fue el director de Marítimo. Y los 2 que están ahorita se están matando haciendo las cosas. La directora jurídica también fue otro de los cambios hechos. Varios cambios hechos. El director ejecutivo del CONAVI fue cambiado a los 3 meses porque no estaba funcionando. La dirección del CTP fue cambiada también. Lo vimos hace poco con la paralización de los autobuses de las empresas Alfaro, de la empresa de la... Pero vea, cuando usted llega no hay con qué atender nada, ¿verdad? Sí. Las plantas de asfalto no funcionan, entonces usted no puede sacar asfalto. Ya hoy por hoy la planta del sur funciona, la de Colima y la de Siquirres en este momento están terminando de readecuarlas para que empiecen a funcionar. Este año, de aquí a pocos meses, vamos a tener 3 plantas de asfalto funcionando. Nos falta una más. Los contratos ya se activaron en el CONAVI como autorizaciones especiales. El problema fue que la Contraloría nos dio 1/3 de lo que ocupamos en presupuesto. Hay que sacar nuevos contratos, además de regla fiscal que obviamente nos limita posibilidades. La inspección técnica era una bomba que iba a estallar y que había sido dejada de manera tal que usted tuviera la granada en la mano, viéndole la cara y pegada con goma loca. Para que le explotara de frente. Así fue como lo dejaron, ¿verdad? Y logramos arrancar la granada, salvar al paciente. Hubo algún nivel de colateral, sí, por supuesto, porque fue una misión imposible, pero logramos bajar la tarifa a la mitad, como usted se dio cuenta. Sí. Hoy por hoy estamos empezando a trabajar en las obras nuevas. Usted se da cuenta que ya finalmente había un atolladero
allá en lo que es Cañas Limonal, Limonal Barranca. Sí. Cañas Limonal ya está aperturado, y quiero que se escuche bien, aperturado. Yo no voy a inaugurar absolutamente nada, se abre porque es algo que la gente ocupa inmediatamente. Y de hecho yo ni siquiera estoy apersonando el día que se hace la apertura, porque a mí no me interesa salir en la foto de ese día. Lo que es la 30... Ni placas ni nada de eso. ¿Para qué? Lo que se ocupa es que la carretera se abra para que la gente la use. No, yo lo felicito por eso, Luis, pero ¿sabe qué pasa? Hay muchos que sí se la tiran. Yo hice, yo aquí, yo, y la gran firma. No, o la foto. El día que logremos hacer algo sustancialmente importante, ¿verdad? Ese día no importa, vamos un momento y anunciamos que realmente fue un gran cambio, pero en este momento estamos abriendo las cosas que estaban pegadas, que era un atolladero. La 32 era un atolladero, pero fatal, bueno, empieza con M la palabra que no puedo decir en cámaras. Sí. Ya usted se imagina, y tiene como 5 letras después. Ya hay 35 kilómetros abiertos en este momento, y estamos fuertemente trabajando para que sigan abriéndose más kilometraje hacia el final de este año. La intención es ir habilitando eso, pero son situaciones que la gente tiene que entender. Si no hay plata suficiente, si las expropiaciones son montones, 300, no alcanza la plata, de ahí uno tiene que agarrar y ver qué es lo mejor que puede hacer con la plata que tiene, y tratando de bajar las expropiaciones al mínimo. O sea, son decisiones difíciles que uno tiene que tomar para que las cosas caminen. Esos son solo ejemplos puntuales. Los buses es otra bomba de tiempo que está explotando. Ahora nos atrasamos, me atrasé. Ahí las vi también. Sí, me atrasé en llegar aquí porque estamos todavía preparando la propuesta para pedir los 87 millones a esta agencia internacional, porque no es simplemente una propuesta de 20 páginas, ¿verdad? Es una serie de documentos, como 20, que hay que mandar, donde viene el impacto sobre la red eléctrica, el programa de mantenimiento, el impacto social, económico, financiero, ambiental, social. Son un montón. Es un abanico de documentos que hay que prepararles para enviarles, y en esas estamos en este momento. Claro. ¿Verdad? No, pues muy contento, Luis, porque esos son temas que el costarricense tiene que saberlo, y qué bueno que usted se los esté aportando a ellos. Porque vamos a ver, don Luis, yo cambiando de tema, muy lamentable, don Luis, el tema de Cambronero, que literal quería llevarlo aquí a colisión. Porque es bueno que la gente sepa lo que pasó ahí, ¿verdad, don Luis? Que esto, yo se lo voy a decir personalmente, Luis, yo no creo que eso sea culpa suya jamás. Como costarricense se lo digo. ¿Qué pasa, costarricenses? Estamos viendo una desgracia que pasa por la naturaleza, pero muchos medios de prensa, yo le llamo prensa canalla, porque así les digo yo, disculpen la forma de yo expresarme, porque sabemos que esa gente existe. ¿Y qué pasa? No voy a profundizar ahí, Luis, pero sí lo voy a decir. Yo literal a usted lo descarto de ese tipo de fenómenos, porque es una avalancha que se vino, y como diantres, para no decir una palabra que no vaya en contexto, usted iba a saber que ahí estaba eso, Luis. Y estas familias que se nos están viendo, les deseamos unas condolencias muy profundas. Todo Costa Rica lo sufrimos. Pero un tema como ese, don Luis, me lo preguntaron. ¿Qué podemos hacer para un futuro, Luis? ¿Con qué tipo de tecnologías podríamos trabajar? Aparte que ya sabemos que no hay dinero. Y vea usted lo que nos cuenta, que es difícil conseguir plata para arreglar nuestras carreteras que están pésimas, ¿verdad? Entendamos que esto no es culpa del ministro. Y entonces, en concreto, don Luis, una reacción ante lo de Cambronero. Mire, desdichadamente, por el mismo estado de la red y la falta de tecnología aplicada, ya le voy a decir qué se puede hacer. Sufrimos esa tragedia. Es absolutamente imprevisible, no hay forma de que uno pueda saber qué va a ocurrir. Ahora por lo pronto aplicamos algunos cierres de carretera de montaña que vienen a impactar a la gente cuando pensamos que hay un riesgo más grande. Son parte de las lecciones aprendidas, pero en ese momento o en cualquier momento se viene un aguacero intenso que no está esperado, que no está pronosticado por el meteorológico, y en ese tiempo de concentración de 1 a 2 horas en cualquier momento puede ocurrir una desgracia. Y es que Costa Rica es un país donde llueve mucho, de 2.000 a 4.000 milímetros, es un país donde hay muchísimas fallas geológicas. Eso significa que hay zonas de contacto en masas de montaña que ellas pueden desprenderse, de ahí es el país que tenemos. Realmente es un país con alto nivel de riesgo y vulnerabilidad.
Y como le dije, no se ha hecho a la fecha por décadas la inversión necesaria para tener obras de protección. Existen en otros países evidentemente túneles falsos donde en las zonas más riesgosas usted tiene como un techo de concreto abierto en un lateral con columnas, entonces cualquier desprendimiento se va a ir. Existen en otros países sensores embebidos dentro del terreno en diferentes puntos reportando a una red que le dicen si la masa se está moviendo. Existen en otros países obras de canalización que se hacen y ustedes lo pueden ver ahora en las nuevas obras de la 32, donde vienen como unas graditas, como una escalerilla, y arriba se están capturando aguas y se está canalizando. Pero en estas otras carreteras que tenemos desde toda la vida, el Aguacate, Cambronero, etcétera, ¿verdad? De ahí nada de eso se ha hecho, simplemente se cortó la montaña a un ángulo que posiblemente es inadecuado y se hizo la calzada para poder aperturar, para poder inaugurar posiblemente en aquel momento. Por eso, no importa a dónde lleguemos, el país requiere una inversión fuerte en infraestructura, porque esa infraestructura por un lado pone en riesgo la vida de las personas que lo están usando, por otro lado los hace gastar horas en presas, por otro lado la producción que se mueve se daña o se pierde, porque si usted está allá en la costa adentro y quiere salir por la 301, bueno, va en un puro brinco. Ayer me contaba un señor que el papá tuvo un problema, la ambulancia llegó y duró tanto en salir que realmente a los 4 días falleció. O sea, ese es el estado en el que nos encontramos. Y entonces yo regreso de nuevo, si hay formas de apalancar este país para que pueda surgir, hay que explorarlas. Otros países han generado marcos regulatorios muy fuertes, muy incentivistas para que los hubs de empresas internacionales se establezcan, Singapur, por ejemplo, y Malasia. Pero eso es una reforma interna de leyes para permitir que entren empresas y empiece a entrar recursos al país. Nosotros no tenemos un canal como el canal de Panamá, esa es otra forma de apalancarse. El canal seco no puedo referirme mucho a ello, pero si fuera razonable podría hacerlo. Tenemos un montón de líneas de costa que están entregadas a las municipalidades cobran un canon, nadie se beneficia de ese canon y esas propiedades se venden en 2, 3 y 4 millones de dólares en la costa de Costa Rica. Wow. Y al gobierno no le entra absolutamente nada. ¿Por qué no agarramos y cambiamos eso regulatoriamente para que el Estado reciba recursos que puedan ser invertidos en infraestructura? Tenemos un estado donde posiblemente hay gas natural en la zona norte, que es donde están las llanuras, que hay vacas, ganado y agricultura, y no hay montaña y el impacto es casi nada. Deberíamos de ver si exploramos y nos apalancamos de ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar esos habilitadores económicos. Este país no va a cambiar, así como ustedes vieron cambiar Panamá en 20 años, desde los años cuando el canal fue entregado al gobierno de Panamá, así como se ha transformado, no van a ver a Costa Rica transformarse si no encontramos un elemento que cambie las cosas y lo ocupamos. Claro. Por lo pronto, poner peajes en algunas carreteras, ahora con el nuevo marchamo de Links va a ser un peaje sombra, esperamos. ¿Cómo es eso del marchamo? Le iba a preguntar. Una calcamanía que va en su parabrisas. Un sticker pequeño. Sí. Y ese sticker tiene una antenita de radiofrecuencia. Esa antenita de radiofrecuencia tiene la identificación de su automóvil, tiene su inspección técnica vehicular, tiene un monedero electrónico que le permite, tiene marchamo, le permite a usted pagar por los peajes, le permite pagar por los estacionamientos que se afilen. Sí, como eso, exactamente. Inclusive es tan bueno que podría darse un peaje que no necesite agujas, porque él es capaz de capturarlo hasta 30 metros de distancia y a velocidad. Correcto. Claro, ahí hay que habilitar un mecanismo para que a usted le llegue el cobro al final de año en el derecho de circulación de su vehículo o asociado a la renovación de su licencia, de lo que no ha pagado en viajes, ¿verdad? Porque, sí, obvio. Tiene que pero con eso podríamos entonces poner, póngale 300 pesos al que se mete por circunvalación cuando ya esté terminada, que ya esté el anillo entero. Sí, por ahorita no tenemos cara con el pedazo que falta. Póngale usted algunas carreteras como la Liberia Cañas Limonal, que ya está aperturada. Muy bonita quedó esa calle, Luis. Póngale ahí otros 500 pesos, no sé. Y de ahí hacer un fondo para que entonces se pueda invertir en otro lado. Claro.
Don Luis, muchos temas. Yo por mí me quedara todo el día aquí haciéndole preguntas porque la verdad que el tiempo nos gana, ¿verdad? Y ¿cuánto tiempo estamos? 24, muy bien. Ya vamos haciendo un cierre. Pero podríamos tener una segunda entrega, ¿verdad, Don Luis? En cualquier momento, siempre y cuando, ¿verdad?, tengamos la oportunidad. Porque qué bonito es tomar costarricenses este tipo de notas, que sean los ministros que literalmente les cuenten a ustedes para que conozcan el contexto de lo que está pasando en este momento en Costa Rica. En el tema de las carreteras es un tema muy importante. Yo traía esa pregunta de lo de Cambronero y muchas cosas más que van a ocurrir, porque literalmente, don Luis, esto puede ocurrir en cualquier momento. Y esto puede seguir pasando porque estamos en un país tropical, estamos en un país en el que en cualquier momento este tipo de fenómenos van a seguir ocurriendo. Y probablemente aquí está la carretera, pero después por abajo hay eso se llaman deslavos, ¿cómo se dice? Una falla. Las fallas, entonces pum, se viene la calle abajo. Eso puede ocurrir. Don Luis, cuéntenos lo de los puentes, ¿cómo estamos con eso? Estamos para hacer un cierre bien bueno. Los puentes también están mal, ¿verdad? Usted vio el reventado ahí en Cartago, usted vio allá por Paquera el otro puente que falló hace unos días. Y así hay unos 100, 150 puentes que están en la misma situación. En todo el país. En todo el país. Y hay otros 300 puentes más que ya ahorita necesitan atención. Okay. ¿Verdad? Y así en concreto, ¿qué es lo que viene? Ahorita vemos lo que ustedes están trabajando ahorita, lo que van a trabajar ya sí, digamos, este año. El año pasado, cuando estuvo la última tormenta, creo que fue hacia octubre, yo fui con Alejandro, el director de la Comisión de Emergencias, a ver toda la zona sur. Y ahí grabamos videos y fotos que le mostramos al presidente y le dijimos el estado en que estábamos de emergencia. Y sí, yo lo vi a usted abajo de los puentes. Y ahí fue donde le dijimos, ocupamos decretar estado de emergencia. No hay otra forma. Y entonces nació la figura del riesgo inminente, en la cual se tomó el listado de puentes, se van a financiar 83 puentes para ser reparados, y más o menos 100 puntos de esos que usted indica, donde la carretera se esfonda. Se esfondan, sí. Más o menos unos 100 puntos de esos, y eso fue parte del motivo por el cual yo un domingo, ya no me recuerdo, como a las 9 de la noche, le dije a Alejandro, vámonos ya para la zona sur, y nos montamos en el carro y nos fuimos a documentar. Un presentimiento que usted tenía de todo eso. No, es que realmente cuando usted ve el estado crítico en que está el país, usted lo ve, bueno, yo porque los fines de semana me voy de gira para ver las carreteras, y lo he estado haciendo constantemente por el último año, claro. Pero el presidente de ahí a veces pierde perspectiva porque él tiene que ver todos los temas del país, y ahí logramos esa declaratoria. Entonces los puentes van con esa declaratoria, y la intención ahora es ejecutar eso lo antes posible. De nuevo, nos quedamos todavía como con 60 puentes más que están también, ¿verdad? No son los más altos en prioridad, pero sí necesitamos ver cómo atendemos eso. Don Luis, sin duda esto en 4 años jamás lo vamos a lograr, hay que ser muy realistas. Vea, usted ocupa un cambio radical en el país. Usted necesita continuidad de un gobierno que está con bríos tratando de hacer las cosas bien. Usted necesita apalancarse, como ya le expliqué, financieramente de otras fuentes. Aunque los ambientalistas brinquen y salten, uno no le puede negar el desarrollo y sacar de la pobreza a tanta gente, porque 4 matorrales van a ser afectados. O sea, honestamente eso no puede ser. Y al menos ese es mi punto de vista. ¿Usted está hablando por las expropiaciones? No. Estoy hablando de la explotación de recursos naturales, estoy hablando que realmente el país busque cómo y de dónde sacar los recursos, ¿verdad? Okay. Porque mire, es que no hemos hablado de otras cosas, pero por ejemplo Costa Rica tuvo ferrocarriles, que si usted va y los mira, teníamos el tren eléctrico al Pacífico, hace como 100 años. Yo no había nacido. De los primeros países con un tren, y ahora estamos tratando de levantar el tren eléctrico en el Atlántico, y tratando de levantar trenes eléctricos, ¿verdad? Y nos está costando un mundo, y dejamos perder eso. Lo dejamos perder, qué vergüenza, honestamente, porque en el tren yo me podía montar y llegar a Punta Arenas, así durara 4 horas, y gastarme el sábado y regresarme el domingo, no tenía que necesitar de mi vehículo. Exacto. En el tren yo podía montarme allá en Turrúcares y venirme a San José,
En el tren yo podía ir a Cartago, a Paraíso, ¿verdad? En el tren, bueno, ni para qué le digo. A la Juela, ¿qué fue? Bueno, ya parcialmente se ha logrado levantar un poco el asunto del tren, pero ahorita lo que hay que hacer es levantarlo adecuadamente para que ese tren venga a facilitar movimientos. ¿Viene un tren nuevo, Luis, para Costa Rica? Estamos tratando de readecuar ese tren para que la realidad fiscal nos permita hacer un tren que le dé el servicio que se ocupa. Es que el servicio que se ocupa no es un tren en segundo piso que va parando cada 300 metros, que es un autobús. Sí. Ese no es el servicio que se ocupa. El servicio que se ocupa es abrirle la posibilidad a todos los que viven largo de venir a trabajar aquí, y los que están aquí de ir allá. Combinarlo con las zonas francas que se pueden levantar en Orotina, donde estaba el antiguo aeropuerto. Todas las zonas que están adyacentes al tren pueden ser zonas francas con la nueva ley especial. La gente entre Barranca, Punta Arenas, Orotina, etcétera, puede moverse en los dos sentidos. Los que llegan en un crucero a Caldera o a Punta Arenas pueden venirse en el tren para adentro de Orotina a pasar el día. Las tierras que el gobierno tiene a la par de Caldera se pueden levantar, son 50 hectáreas, como una nueva ciudad. Los patios que tiene el Incofer en Limón se pueden levantar como una nueva ciudad. Lo que tiene Habdeba en el muelle que está en Limón se puede levantar como una nueva ciudad, y ahí usted empieza a levantar cosas que están interconectadas con el tren, que le permite a la gente no necesitar de su vehículo. Los que tienen que venir a trabajar hay que facilitarles para que lleguen a San José en el tren y puedan interconectarse con rutas que sean adecuadas, con carriles que les permita moverse. Parece un sueño, pero tenemos que movernos a eso, porque si usted se da cuenta que usted todos los días pasa pegado en una presa 1 hora, hacerle un carril más no le va a solucionar su problema. Sí, no. Lo que ocupamos es que esos 50 carros que van sean 50 personas montadas en un tren, o un tren podría traer hasta 200, y ese tren entra directo, pero le permite a usted que sea conveniente para que usted pueda de ahí cambiar a un autobús que sea cómodo, confortable y moderno, y lo deje cerca de donde usted trabaja, y a la vuelta haga lo mismo. Usted no tiene que preocuparse de que va a chocar, usted no tiene que preocuparse de que está cansado, usted no tiene que preocuparse del mantenimiento, usted el carro lo usa el fin de semana para ir a pasear, y así es como se hace en otros lados. Tenemos que propiciar eso. Vemos ciudades como Argentina, no es que esté comparando, Luis, pero vemos, por ejemplo, ciudades como México, que recientemente compraron trenes, porque yo vi a uno de los gobernadores de allá, de esos estados de México, que trajeron unos trenes de Francia, creo, pero preciosos, lindísimos. Mira qué bonitos. Ahí para que vean ustedes, ahí está la entrevista en Google, en YouTube, si no me equivoco, lo pueden buscar. Y lo que yo quiero referirme, porque yo vi a don Rodrigo Chávez, estimado Luis, y es con respecto al tema ese de los trenes de lujo, muy bonitos. Podrían llegar a darse la oportunidad de traer un tren moderno a Costa Rica, no como el que pensaba traer el pasado presidente, ¿verdad? Que era un tren muy problemático, Luis. De ahí gastar 1.800 millones para tener un autobús que sirve lo mismo, en la misma área que ahorita está siendo servida por el mismo servicio de tren en este momento, de ahí deja mucho que desear, ¿verdad? Mejor los 1.800 millones yo los gasto levantando un montón de cosas, pero claro. Al final de cuentas sí necesitamos que ese tren sea de proximidad, que ese tren tenga estacionamientos para que usted pueda dejar su carro y moverse. Usted se parquea en Paraíso, usted se parquea en Alajuela, en Turrúcares, ahí se monta en el tren y ahí deja su carro. Claro. Eso es lo que hay que habilitar. Don Luis, se nos acaba el tiempo. Ya me están diciendo aquí los chicos, un mensaje, don Luis, que usted le quiera brindar al pueblo costarricense ahí viendo la cámara, un mensaje de esos que le crea usted impactar a la sociedad costarricense para que lo oigan de sus palabras ante esta situación país real que estamos viviendo. Vean, los que me escuchan, tal vez están pensando que soy un soñador, pero si uno no sueña, el país no cambia, y los sueños van a durar muchos años. Hay que ser persistente, todos los días hay que trabajar por la misma meta. El país realmente no merece la condición que tenemos, ustedes no lo merecen. La forma en que tienen que vivir es muy lamentable, y es por falta de planificación, es por falta de esfuerzo, es por falta de usar bien los recursos. El país hay que cambiarlo, no queda de otra, hay que modernizarlo, no queda de otra, y se ocupa el apoyo de ustedes, porque la apatía política que se da
hasta cierto punto propicia que muchos sectores puedan empujar en la dirección incorrecta. Claro. Cuando ustedes miran que estamos haciendo un esfuerzo que vale la pena, necesitamos que ustedes en redes sociales nos apoyen, que ustedes le hagan ver a los que, con los que no están de acuerdo, que no están de acuerdo, y que realmente lo manifiesten, porque entonces ahí se minimizan esas voces, porque hay muchos grupos con intereses económicos que ellos no quieren que esto cambie porque se benefician de la situación. Pero aquí el que se tiene que beneficiar es la gran mayoría de la gente, no esos 4 personas que son dueños de sus grandes empresas y que en este río revuelto son los que están ganando. Claro, muchísimas gracias, don Luis. Don Luis, de parte de Andy, este servidor, le traemos un presente para que usted lo tenga de un tren. Mire, ¿verdad? qué belleza. Se lo vamos a obsequiar, ahí lo podemos ver, ¿verdad? Y es un tranvía. Un tranvía. Y es un tranvía de los que existieron en la capital hace muchos años. Hace muchos años, sí. El autor es Carvajal, del profesor don Guillermo, que hacemos honor a él, ¿verdad? Es el autor el que lo pintó y se lo entregamos con muchísimo cariño. Muchas gracias. Para que usted lo reciba. Muchas gracias. Luis, y gracias por esta entrevista. Puede que haya otra más, ¿verdad, Luis, en el futuro? Una entrega más para, hablamos de política y algo más. Muchísimas gracias, don Luis. Gracias. Gracias a todos los costarricenses.